Hechos capítulo 8 versículos 14 hacia el 17 dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los que se pusieron de pie pueden tomar su asiento. Los demás no se sientan mal, porque no dijimos ni póngase de pie ni quédese sentado, así es que no se preocupe. Vamos a preparar nuestro corazón y les voy a pedir que pongan atención a la palabra del Señor. Déjenme decirles que la Biblia dice la verdad. Yo no lo creía, y aquí en la ciudad de Pomona, en el año 1977 lo experimenté. Oyendo a alguien predicar la palabra de Dios, yo tuve un cambio que hasta aquí no me he podido componer. Sigo cada día peor, porque son 40 años ya de estar con esa experiencia, y una experiencia gloriosa, y he visto cosas maravillosas de parte de Dios. Bueno, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor si así lo desea. Voy a estar haciendo un poco de historia porque hay personas que no están muy familiarizadas con la Biblia. Así es que le voy a hacer un poquito de historia para que se dé cuenta de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Mire lo que dice aquí. Hechos capítulo 8 versículos 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiero que ponga mucha atención. La palabra de Dios enseña que el hombre, cuando se habla del hombre, Dios incluye a la mujer. La palabra de Dios nos enseña que una vez, allá al principio de la creación, Dios le dio un mandamiento a Adán, y Eva se dio cuenta también de ese mandamiento. Dios dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman van a morir. Por supuesto, Dios estaba hablando de la muerte espiritual, de la separación de Dios, no tanto de la muerte física. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. De manera que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y quedaron separados de Dios, y de ahí ya vino el efecto que es lo físico, la muerte física también. De manera que hubo una separación entre el hombre en lo espiritual y su creador. Y así estuvimos hasta hace alrededor de 2000 años. Hace alrededor de 2000 años, le digo alrededor porque por ahí hay unos años de más o de menos, pero para no hacer cuentas mejor digo alrededor de 2000 años. Hace alrededor de 2000 años, Dios hizo la conexión con él. La hizo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Lamentablemente, el mundo no conoce lo que Dios hizo. Todo mundo sabe acerca del sacrificio de Cristo. Todo mundo sabe que un día Jesús murió en la cruz. Donde quiera se conoce en todo el mundo.
Pero muy poca gente conoce la realidad en lo espiritual. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió con la muerte y resurrección de Cristo Jesús? La muerte y resurrección de Cristo Jesús fue en favor suyo y en favor mío. En otras palabras, hace cerca de 2000 años, cuando Cristo Jesús estaba muriendo, su pecado, mi pecado, su pecado, mi pecado, estaba siendo sacado de en medio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba muriendo por sus pecados y por los míos. El Señor Jesús estaba muriendo por sus pecados y por los míos. El asunto es que el Señor Jesús no solamente murió, sino que también fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora aquí está lo glorioso, que si el Señor Jesús murió, y ahí estaba incluyendo a usted, a cada uno de ustedes y a mí, entonces estábamos muriendo juntamente con Él. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, te incluyó a ti, hermana, te incluyó a ti, hermano, y murió por nuestros pecados, murió en nuestro favor. De manera que cuando era sepultado, ibas tú también incluido con Él. Iba yo también incluido con Él. Si el Señor hubiera quedado sepultado, te hubieras perdido tú y me hubiera perdido yo. Y Cristo pues no hubiera hecho nada. Pero como el Señor resucitó de entre los muertos, entonces también tú resucitaste con Él y yo resucité con Él. Y es como nosotros somos reconocidos de parte de Dios. Gloria a Dios. Quiero leerle una escritura para que se dé una idea más clara de esto y luego le voy a decir por qué estamos reunidos en esta noche. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. A ver qué dice la palabra del Señor y vamos a abrir el corazón para que Dios haga una obra preciosa. Gloria a Dios. El hecho que Cristo haya muerto y resucitado, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, es el corazón del mensaje del Evangelio. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay muerte por los pecados, de nada sirve. Pero habiendo muerte y resurrección, ahí está algo glorioso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Está hablando con aquel que ha creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo en esta noche? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Los que no han creído en Cristo Jesús, ponga atención porque en esta noche usted puede tener esa experiencia. Dice así en el verso 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, para los que ya hemos creído en Cristo Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga esto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre y la mujer estaban separados de Dios, esa es la muerte espiritual, estando en separación de Dios, no estábamos conectados a la vida espiritual, estabais muertos en delitos y pecados, y Él dice, os dio vida a vosotros. Ahora, ¿cuándo es cuando el Señor nos dio vida? No es cuando creímos, sino cuando Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por eso cuando Él resucitó de entre los muertos, se llevó a cabo ya nuestra muerte junto con Él y nuestra resurrección junto con Él. Y por eso cuando se predica el Evangelio, se predica que Cristo murió por nuestros pecados. Pero se predica también que Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando el hombre y la mujer creen que Cristo murió y resucitó, se hace una realidad en Él la unión con Dios. Esa es la conexión de la vida eterna con el hombre. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios una vez más. Efesios capítulo 2, versículo 1.
Él os dio vida a vosotros. Esto se refiere allá cuando Él murió y resucitó, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note aquí cuál era nuestra vida. No había libertad. Estábamos nosotros esclavos del pecado. Dice, ustedes anduvieron en otro tiempo en esos pecados. Oiga, siguiendo la corriente de este mundo, en una corriente que nadie podía sacarte de ahí, hasta que el evangelio fue escuchado de tu parte y de mi parte, y entonces hubo esa libertad. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora, nota esto, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que Satanás estaba trabajando en la vida de las personas que no estaban conectadas con Cristo. En el momento que nosotros creemos en Cristo, somos libres de esas ataduras. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Será que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? El creer en Cristo nos libra de ir en esa corriente, nos separa de esa corriente y nos une ya a Dios, y ahora estamos caminando en la dirección a Dios directamente. Ojalá que estemos entendiendo hasta ahí. Volvamos una vez más a Hechos capítulo 8, versículo 14 en adelante, para que nos demos cuenta cuál es el plan de Dios para esta noche. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando uno no tiene una idea clara de quién es Dios y dónde está Dios, la verdad que no sabe ni qué está sucediendo. Pero cuando usted ya conoce la palabra de Dios, usted sabe dónde está Dios y sabe quién es Dios. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o se les había predicado el evangelio y habían creído al evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí me detengo. Note esto. Dios es tan grande que no cabe en todo el mundo, pero Dios tiene esa libertad y esa particularidad de que puede habitar en ti y puede habitar en mí. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y no dice que solo un 2% del Espíritu Santo entra a ti, sino el Espíritu Santo con toda su plenitud entra a ti cuando tú has creído en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que esta iglesia es una iglesia cristiana? ¿Ustedes creen que esta iglesia es una iglesia cristiana? Si alguien nos visita y no sabe qué iglesia es esta o qué se practica, más vale que conozca si es una iglesia cristiana o no. Y yo mismo le voy a decir si es cristiana o no. Mire lo que dice aquí. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Note esto. Cuando uno cree en Cristo Jesús, cuando a usted le dicen que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó de entre los muertos, y usted cree en ello, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra ha de hacer su entrada en usted. Así dijo Dios. Dios había tomado lugar en la vida de Noé, en la vida de Abraham, en la vida de Isaías,
en la vida de cada uno de aquellos patriarcas o profetas, Dios había entrado en la vida de ellos y Dios hablaba a través de ellos. Eran ciertos personajes en diferentes etapas de tiempo, pero un día dijo Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Ojalá que me vaya entendiendo. Un día dijo Dios: no va a ser solamente en Noé que me manifiesto, un día no va a ser solamente en Isaías, un día no va a ser solamente en Abraham, un día va a ser en todo aquel que crea en Cristo Jesús. Ahora usted y yo lo sabemos. En ese tiempo no se tenía el evangelio como lo tenemos hoy. Por eso le digo, ahora usted cree en Cristo que murió por sus pecados, usted cree que resucitó de entre los muertos y usted tiene la conexión directa con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Una vez más, ponga atención a la palabra de Dios. Si usted cree que Cristo murió y resucitó, usted se va a encontrar teniendo la experiencia del mismo Dios que es espíritu, haciendo su entrada en su vida. Les voy a hacer algunas preguntas para que me entiendan mejor. Y yo quisiera preguntarle: ¿usted cree en lo bueno? ¿Cree en Dios? ¿Cree en lo bueno? ¿Cree en Dios? ¿Usted cree que existe lo malo? Sí, también existe lo malo. ¿Alguna vez se ha asustado de algo sobrenatural? ¿Alguna vez se le ha erizado la piel? ¿Alguna vez ha tenido miedo de algo y se ha dado cuenta de que no ha sido algo normal? Sí. Pues hermano, hermana, piense en esto. Si nosotros sabemos que existe el mal, si nosotros hemos tenido experiencias donde hemos sentido temor de algo que no es natural, entendamos que Dios es real. Y si Dios hace entrada en la vida de una persona, eso no va a ser cualquier cosa, va a ser una experiencia gloriosa. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Necesito ir poco a poco llevándole por las Sagradas Escrituras para que usted se dé cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que experimentaron los primeros cristianos, los que fueron el fundamento del cristianismo. Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Y oiga lo que le voy a decir. Alguien va a tener una experiencia con el poder de Dios. Alguien va a tener una experiencia donde Dios mismo tome su vida y usted va a ver y va a decir: ¿y eso que está sucediendo qué es? Es el poder de Dios. Aquí yo no conozco a mucha gente, casi a la mayoría yo no los conozco. Y si los conozco solo de vista, no he tratado mucho con ustedes. Pero algo va a suceder en alguien en esta noche. Y si tan solamente sucede en una sola persona, quiere decir que eso es real. Pero le digo, prepárese para una experiencia grande con el poder de Dios. Mire lo que dice aquí. Esto le sucedió a los primeros que creyeron en Cristo Jesús. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos aquellos discípulos de Jesús estaban juntos. Note aquí. Y de repente, ¿qué quiere decir la frase de repente? Cuando menos lo esperaban, sin que nadie supiera qué iba a suceder. Y de repente, oiga, vino del cielo. Esto quiere decir vino de parte de Dios.
de parte de Dios sucedió algo y de repente vino del cielo un estruendo, o sea, un ruido que ensordeció aquello, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora vea lo que sucedió, verso 3. Y se les aparecieron lenguas, o sea, como llamas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso dice la palabra de Dios. Si tan solamente una persona crea la palabra de Dios, esa persona va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Y yo le digo, eso es lo que hace la diferencia del verdadero cristianismo y la religiosidad. Esta es la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que experimentaron los primeros cristianos, los primeros que creyeron en Cristo Jesús. Note esto, cuando llegó el día de Pentecostés, una vez más verso 1, estaban todos unánimes juntos, estaban como nosotros aquí, y de repente, sin que lo esperaran, de repente los tomó por sorpresa, vino del cielo un estruendo, un ruido, y luego se manifestó un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En otras palabras, se vieron como llamas de fuego sobre cada una de aquellas personas que estaban reunidas ahí. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose o posándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el verso 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren nada más qué preciosa es la palabra de Dios, que a los primeros que creyeron en Cristo Jesús, al creer en Cristo Jesús, tuvieron una manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que Cristo murió por sus pecados, pero Cristo resucitó y creyeron que Cristo resucitó. Y al creer en la muerte y resurrección de Cristo, se conectó la comunión de Dios con el hombre. Hubo una conexión en lo espiritual. Hubo esa conexión de tal manera que aquellas personas sintieron la misma gloria de Dios en sus vidas. Por eso yo le digo, muchas veces se puede hablar en algunas reuniones, en algunas iglesias, y pueden decir, aquí sentimos el poder de Dios o sentimos la gloria de Dios, y hay veces que no experimentan esto. ¿Cómo se puede decir que tenemos la gloria de Dios y que experimentamos la gloria de Dios si no sucede eso que está ahí? Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención. Le recuerdo una vez más, alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Si usted me dijera, hermano Rodríguez, ¿quién va a ser? Yo no sé. Yo solamente sé que esto es una realidad. Y el único que sabe quién la va a recibir es Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y además que Dios debe de traer preparada a una persona ahora para hacer algo especial en su vida. Puede ser usted, hermanita, puede ser usted, puede ser cualquiera de ustedes, puede ser un anciano, puede ser un joven, puede ser un adolescente. Solamente Dios lo sabe, pero alguien que crea con todo su corazón va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Bendito el nombre poderoso del Señor. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todo su corazón. ¿Usted crea la palabra de Dios? ¿Usted crea la palabra de Dios? Venga entonces y vayamos a Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Una vez más le digo,
alguien en esta noche va a tener una experiencia con el mismo Dios. Le estoy mostrando la palabra de Dios. Dice así, verso 38, Juan capítulo 7, versículo 38. Aquí está hablando el mismo Cristo y dice así: el que cree en mí, o sea, el que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le parece? Cristo está diciendo cualquier persona, porque dice el que crea en mí, cualquiera que cree en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, allá en su interior se moverán como ríos de agua viva. Habrá una experiencia gloriosa del poder de Dios allá dentro en la persona. Note esto es el verdadero cristianismo. Ahí está la palabra de Dios. Yo no le puedo hablar algo que no está en la palabra de Dios, pero le estoy mostrando lo que Cristo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior, allá adentro, en lo profundo de su ser, se moverán como ríos de agua viva. Una cosa es un agua estancada, está tranquila. Otra cosa es un río que se mueve, un movimiento. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior se moverán ríos de agua viva. Entonces, esa experiencia tiene que ser en cada uno de aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Se lo voy a leer una vez más. Váyalo asimilando. Si usted cree en esto, va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Y usted puede decir, yo no esperaba que iba a recibir esa bendición ahora. Claro que no. Pero como estamos descubriendo lo que dice la palabra de Dios, y si creemos a la palabra de Dios, porque el Señor claramente dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si creemos como dice la religiosidad, puede ser que no suceda nada. Pero si creemos como dice la palabra de Dios, tiene que moverse el poder de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice una vez más, versos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, lo está hablando Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Oiga, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. No dijo que posiblemente lo recibirían. Dijo, esto dijo del Espíritu Santo que tendrían que recibir los que creyesen en él. Todos los que creyesen en él. En otras palabras, todos los que creamos en Cristo debemos tener esa experiencia gloriosa donde el poder de Dios te inunda de una manera gloriosa y donde el Espíritu Santo toma control de tu vida y hace cosas grandes y maravillosas. Dale un aplauso al Señor y seguimos. Gloria a Dios. Todo parece muy normal, todo parece muy común, todo parece que va a ser otro servicio más. Pero déjeme decirle, con una persona sincera que haya, con eso va a haber. Vamos a ver algo sobrenatural. ¿Sabía usted que cuando Dios hace eso en la vida de una persona, es como que Dios está haciendo un teatro, un show como le llaman, delante de los demás? O sea que cuando Dios bendice así, lo hace con un propósito de exhibir su poder delante de la gente, para que se den cuenta que ahí está Él en medio del pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo he estado en servicios como este, donde alguien ha recibido la bendición de Dios
y esa persona ha quedado así por 1 o 2 meses bajo esa influencia. Ha ido a trabajar y no lo han querido en el trabajo. Le dicen a los familiares: llévense a este de aquí porque ese está loco, ya se volvió loco. Y no lo quieren en el trabajo. Y he visto personas que han estado así por 2 meses, otros por 15 días. Pero es algo glorioso, es algo especial. Una vez más se los voy a leer y luego vamos a pasar a otra escritura. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto está especial. Venga conmigo rápidamente y volvamos a donde comenzamos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14. Estamos hablando de la manifestación del poder de Dios. Estamos hablando de la conexión espiritual nuevamente. Estamos hablando de la entrada del mismo Dios a la vida del hombre, cuando el hombre cree que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 8, versículos 14 hacia el 17. Note esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí me voy a detener. Note esto. Según lo que nosotros leímos en Juan capítulo 7, versículo 38, el mismo Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior se moverán como ríos de agua viva. De ahí nos fuimos a leer el capítulo 2 de los Hechos, donde nos dimos cuenta que los primeros discípulos estaban reunidos como estamos aquí, y de pronto se cumplió la promesa de Dios, que quería que sobre todo el que creyera en Cristo se derramara el Espíritu Santo. De manera que vimos ahí que estaban todos unidos, unánimes, juntos, y de pronto se manifestó el poder de Dios. Y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay muchos enseñadores que dicen que cuando esa bendición vino, es que Dios los capacitó para poder evangelizar en los diferentes idiomas. Y no es así. Esa es una manifestación del poder de Dios, donde Dios toma el control y hace que hables cosas que tú no entiendes. La Biblia dice que cuando el hombre habla en lenguas, habla con Dios. Él no entiende, sino habla directamente con Dios y se edifica espiritualmente a sí mismo. Así es que vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios una vez más, para que podamos entender. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí tenemos nosotros el eco de lo que sucedió en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Ahí en Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés se manifestó el poder de Dios sobre todos aquellos, como 120 personas que estaban reunidos en aquel lugar. Ahora, los apóstoles estaban en Jerusalén, pero todos los demás, fuera de los apóstoles, fueron perseguidos en esos días. Y todos salieron huyendo. Todos los cristianos solo respetaron a los apóstoles, pero todos los demás salieron huyendo. Y resulta
que uno de los que salió huyendo se detuvo en Samaria. Felipe se detuvo en Samaria y Dios lo hizo predicar la palabra, el evangelio en Samaria. De manera que la gente estaba escuchando que Cristo murió y resucitó y creyeron. Al creer que Cristo murió y resucitó, se formó una congregación, se formó una iglesia. Y al rato se dieron cuenta que de todos los que salieron huyendo, por ahí uno de ellos, que era Felipe, se quedó en Samaria, que había estado predicando la palabra de Dios y que había una congregación ahí. Y mire qué tremendo. Al darse cuenta los apóstoles, los 12 apóstoles, que allá estaba una congregación, también se dieron cuenta que solamente habían creído que Cristo había muerto y había resucitado. Hasta se habían bautizado en agua. Sin embargo, se dieron cuenta que no habían tenido la experiencia que tuvieron ellos el día de Pentecostés. Y cuando se dieron cuenta que aquella congregación no había tenido la experiencia que ellos tuvieron el día de Pentecostés, entonces se pusieron de acuerdo y enviaron a Pedro y a Juan, que según lo que nosotros vemos en la Biblia, eran los más respetados de los apóstoles. Eran los que estaban con más autoridad, vamos a decir así, los que se ocupaban para las cosas más importantes. Yo creo que no es que los mandaron, sino que acordaron y dijeron: ¿quién más que Pedro y Juan, que son de los que siempre han andado con el Señor? Ellos son los de más autoridad, enviemos a Pedro y a Juan. Ahora, ¿a qué vinieron Pedro y Juan a Samaria? Vinieron para orar por aquellos nuevos miembros, vinieron para orar por aquella nueva iglesia, para que tuvieran también el bautismo del Espíritu Santo. Aquí debemos darnos cuenta nosotros que si no fuera necesario el bautismo del Espíritu Santo, no hubieran enviado allá a 2 de los apóstoles, a 2 de los apóstoles más responsables, más experimentados y más respetados por todos los demás. Así es que mandaron a los 2 apóstoles, Pedro y Juan, con un solo propósito: para que oraran por cada uno de los hermanos, los nuevos creyentes en Samaria, porque ninguno había tenido esa experiencia. Entonces por eso enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, vinieron y les impusieron manos, pusieron sus manos sobre sus cabezas y le pidieron a Dios que los llenara de su espíritu, que tuvieran una experiencia gloriosa con lo que es el poder de Dios. Entonces, si no se lleva a cabo ese propósito cuando comienza la iglesia, ahí hubiera comenzado una división de la iglesia verdadera. Y si era la primera iglesia que se abría, entonces era necesario que tuvieran la misma experiencia que ellos habían tenido el día de Pentecostés. Ojalá que me entiendan. No se puede empezar otra iglesia y decir que es iglesia cristiana si no tiene esa experiencia, y ahí tenemos nosotros el ejemplo. Empezaba una nueva iglesia, allá estaba Felipe. Felipe podía haberse ido por otro camino. Sin embargo, los apóstoles dijeron: es necesario que vayamos a Samaria para que oremos por todos los nuevos creyentes, para que tengan la experiencia que nosotros tuvimos también, porque eso es de parte de Dios. Una vez más les digo, no tener esa experiencia es ser otra iglesia diferente a la iglesia primitiva e irnos por otro camino. Y no nos vamos a ir por otro camino. En esta noche alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Dele un aplauso al Señor si así lo desea. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque el Señor está haciendo cosas maravillosas. Todavía le digo, alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios, y es simplemente la persona que crea que esto es la palabra de Dios. Si usted cree que esto es la palabra de Dios, en esta noche usted puede tener una experiencia con el poder de Dios, y cuando el poder de Dios se manifieste en su vida,
ahí va a haber muchas cosas que va a hacer Dios. Le va a sanar de su enfermedad, porque después de esa bendición ya no habrá enfermedad ahí en su cuerpo. Usted va a tener una experiencia que va a ver las cosas de diferente manera como las ha visto hasta el día de hoy. ¿A poco siente pesadez espiritual? Después de esa experiencia, usted quiere ser el primero en llegar a buscar de Dios. Se va a ver como una persona incansable. Nadie lo cansa porque quiere más y más de las cosas de Dios. Una vez más se lo voy a leer, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios o el evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dese cuenta a qué fueron, específicamente a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Quiere decir, ninguno de ellos había tenido esa experiencia, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces, cuando vinieron los apóstoles, les imponían las manos, les ponían las manos sobre la cabeza, y aquella gente recibía el Espíritu Santo. Esto está precioso. Yo quisiera que viéramos algo más y que así nos diéramos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Venga conmigo a Marcos capítulo 16. Alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Puede ser un varón, puede ser una mujer, puede ser una jovencita, puede ser un jovencito, puede ser el que dirige las alabanzas, puede ser el que predica la palabra de Dios. No sabemos, solamente se va a necesitar sinceridad de parte de esa persona, y Dios, que está mirando el corazón de cada uno, se va a glorificar. Ya lo tenemos, Marcos capítulo 16 y el versículo 17. Ponga usted atención aquí. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Posiblemente diga: hermano, se pasó algo, echarán fuera demonios. Es que eso de echar fuera demonios no está para nuestro tema hoy, pero ahí está, de que será una señal, de que será una muestra de que se es discípulo de Cristo, de que ha creído en Cristo. Porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Será como una señal, será algo que lo identifique, será algo que lo descubra que es creyente en Cristo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Tendrá la experiencia de hablar en otras lenguas, de la misma manera que le sucedió a aquellos hermanos el día de Pentecostés, cuando dice que de pronto vino sobre ellos como un viento recio que soplaba, y se aparecieron sobre ellos llamas de fuego sobre sus cabezas, y dice: y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice el Señor Jesús, porque es el mismo Señor el que está hablando en Marcos 16, 17: estas señales seguirán a los que creen. Esto será una marca en aquellos que creen en mí, dijo el Señor. Y si en algún lugar no se practica esto, entonces no hay señal de que sea uno discípulo de Cristo, porque Cristo lo dijo. Ahí dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Una de esas señales es que tiene que hablar en otras lenguas. Usted me puede decir: hermano, ¿y eso qué es? Ya se lo voy a recordar al ratito que usted esté teniendo esa experiencia. Ahí le voy a preguntar: ahora sí ya sabe qué es. Y usted me va a decir: sí, hermano, sí lo sé. Porque alguien puede recibir en esta noche.
No le digo alguien va a recibir en esta noche, porque si usted no cree, no va a recibir. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si nosotros creemos a lo que dice la palabra de Dios, en esta noche alguien va a estar hablando en otras lenguas. Y recuerde, Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Si alguien realmente es creyente de Cristo, va a tener que tener esta experiencia, y eso va a ser una señal como que es creyente de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, y seguramente que usted se va a gozar con esto que vamos a leer a continuación. Venga conmigo y veamos Hechos capítulo 10. Vamos a leer del verso 43 en adelante. Hechos capítulo 10, versículo 43 en adelante. Ya leímos que se derramó el Espíritu Santo, es decir, Dios se manifestó con toda su gloria en la vida de los primeros creyentes. Ya nos dimos cuenta que allá en Samaria ya era una área donde estaban mezclados los judíos y los gentiles. Ya eran una mezcla, no eran judíos puros los samaritanos, era una mezcla de judíos y gentiles. Pero ahora vamos a leer de alguien que no era judío en absoluto. Este era romano. Este era un ciudadano romano con su familia y con amistades que tenía ahí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 43. El apóstol Pedro estaba predicando el evangelio en la casa de alguien llamado Cornelio. Era un centurión romano, era ciudadano romano, o sea que no tenía nada de judío, pero también se extendió la misma bendición para los que no eran judíos. Y dice ahí, Hechos 10, 43. Está predicando el apóstol Pedro, note esto. Pedro está predicando y dice, de este, o sea de Jesús el Cristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En otras palabras, en todos aquellos que crean en Cristo y reciban el perdón de pecados, le va a suceder esto. Note esto. En el verso 43 está predicando el apóstol Pedro todavía. Es parte de la predicación del apóstol Pedro, porque dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Note esto, Pedro está predicando la palabra de Dios, Pedro está hablando de Cristo Jesús, y dice, de este, o sea de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, todos los creyentes, recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero mire lo que dice del verso 44 en adelante. Ahí ya no dice que iban a recibir el Espíritu Santo, sino que lo recibieron estando escuchando la predicación de Pedro, empezaron a tener aquella experiencia. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí, con aquella experiencia, dele un aplauso al Señor si lo desea. Gloria a Dios. Con aquella experiencia que estaban teniendo aquellas gentes que eran judíos, o más bien aquellas gentes que eran romanos, todos ellos, era Cornelio, un centurión romano, con su familia, con sus amistades, que se reunieron ahí. Pedro les predicó de Cristo, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos,
Ellos lo creyeron cuando se los estaban predicando, como le estoy predicando aquí. Haga de cuenta, les estaba predicando de Cristo que murió y que resucitó. La gente lo creyó en su corazón y en ese mismo instante, haga de cuenta que la presencia de Dios, el poder de Dios, interfirió el mensaje del predicador. En otras palabras, el poder de Dios se manifestó mientras que el predicador estaba predicando. Ya no lo dejó predicar. La gente entendió, la gente creyó acá adentro y el poder de Dios se empezó a manifestar en cada una de aquellas personas. Este es el mejor ejemplo que tenemos, lo que acabamos de leer, es el mejor ejemplo que tenemos para que nos demos cuenta que cada uno de aquellos que creen en Cristo no deberían tener la experiencia del Espíritu Santo ni siquiera al día siguiente, mucho menos al mes o a los 2 meses o al año, o no tenerlo, porque ahí tenemos la prueba clara de que en el instante mismo de creer en Cristo, aún en la predicación, ahí toma lugar el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta de la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio no es solamente que Cristo murió y resucitó, sino que también nos invade la misma gloria de Dios. El mismo Dios con todo su poder hace su entrada en nosotros y hace cosas grandes y maravillosas en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Venga conmigo rápidamente y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Vamos a leer 2 escrituras más y de ahí vamos a orar. Alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Si alguien ha oído, ha entendido y ha creído a la palabra de Dios, en esta noche va a tener una manifestación gloriosa del poder de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando nosotros leemos aquí, estamos leyendo una carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia cristiana en Éfeso. Note lo que dice el verso 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿ya lo tenemos? Se lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Posiblemente no sean las mismas palabras porque la mayoría de ustedes está leyendo en la Biblia Reina Valera. Yo le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente porque la encuentro más entendible para todos nosotros. Y dice así en el verso 13, Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Verso 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Note esto, dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la palabra o el evangelio, y dice, además, cuando creyeron en Cristo, el apóstol Pablo está testificando que los hermanos de la iglesia cristiana en Éfeso, cuando creyeron en Cristo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay esa manifestación del poder de Dios, Dios está diciendo, estos son míos, estos son míos. ¿Por qué? Porque yo he entrado en ellos, yo he tomado lugar en ellos, por eso me pertenecen. Ahora yo moro en ellos, ahora ellos son mi templo, ellos son morada del Espíritu Santo.
Les voy a leer una escritura más y luego vamos a orar. Vayamos a Hechos capítulo 19. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, y nos vamos a dar cuenta de algo que sucedió también ahí en un grupo de personas. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Le digo, si alguien logra tener esta experiencia, se va a dar cuenta que no es ya de ahí en adelante la misma persona. Se va a dar cuenta de lo que es realmente tener una experiencia con el poder de Dios. Y si alguien ya lo ha sentido y lo vuelve a experimentar, se va a sentir todavía más fortalecido. Ya tenemos Hechos capítulo 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, note aquí, y hallando a ciertos discípulos, ya eran personas que habían creído en Dios, nada más que eran discípulos de Juan el Bautista. Hallando a ciertos discípulos les dijo, oiga esto, les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué les hizo esa pregunta? Porque les vio que no se les veía en ellos señal de tener la experiencia del Espíritu Santo. Y les dijo, ¿ustedes no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Señal que tiene que recibirse desde el momento de creer. Y si de pronto los que estamos al frente de la iglesia nos damos cuenta que en algún lugar donde se ha empezado una obra no se ha tenido la experiencia, inmediatamente hay que acudir ahí para que los hermanos tengan esa experiencia, porque si no tienen esa experiencia vamos a estar faltando al orden divino. Hay una razón gloriosa para que nosotros tengamos esa experiencia. Ya lo dijo el apóstol Pablo, esa es una señal que son pertenencia de Dios. Les está dando una experiencia de lo que es celestial, solo para que tengan una probadita de lo que van a recibir el día de mañana, cuando ya sean trasladados de la tierra a la gloria misma de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí una vez más, Hechos capítulo 19, del verso 1 al verso 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga esto, ¿recibieron el Espíritu Santo el día que creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Como diciendo, si ya son hasta bautizados, entonces ¿dónde los bautizaron? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En otras palabras, oímos que Juan andaba predicando y diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y nosotros fuimos bautizados por Juan. Pero Juan no nos dijo nada más. Y mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Note aquí, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, se volvieron a bautizar en agua. Y el verso 6 dice, y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Estamos entendiendo? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está la manifestación del poder de Dios. De acuerdo a las pocas escrituras que hemos leído, todo creyente debe de tener esa experiencia. Si nosotros no tenemos esa experiencia, no tendremos la señal. Se recuerda que dice Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O con estas señales se descubrirá a los que realmente son
de la iglesia de Cristo Jesús. Con estas señales se va a identificar a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Vimos que Cornelio y su familia en Hechos 10:43 estaban escuchando el mensaje del evangelio, la predicación del apóstol Pedro cuando les habló de Cristo que murió y resucitó. Ahí mismo creyeron, ahí mismo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Allá en Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: cuando ustedes creyeron en Cristo, ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo. También allá en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra a unos hermanos que temían a Dios, que servían a Dios, pero les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera sabíamos de eso. Y les explicó que Cristo murió y resucitó, que con eso se hizo la conexión de la gloria de Dios, y el poder de Dios tomó lugar en la vida de aquellas personas, y todos ellos hablaron en otras lenguas. Y además esa es una experiencia que tuvieron todos los primeros cristianos ahí en Hechos capítulo 2. ¿Entendimos? Ahora vamos a ver quién creyó a la palabra de Dios. Primero le voy a preguntar: ¿quién no ha tenido una experiencia con el poder de Dios conforme a lo que hemos leído? Levante su mano, no le dé vergüenza. ¿Quién no la ha tenido? ¿Quién no la ha tenido? Amén. Todo el que no la haya tenido. Amén. Ahora, ¿cuántos creen que pueden tener esa experiencia? Déjeme decirle, esto no es algo que de pronto diga: bueno, voy a ver si puedo obtenerla. Esa es una promesa. Es una promesa de Dios para usted y para mí. En otras palabras, eso es legal que usted lo reclame, usted lo pida. Cristo dijo en una ocasión: si ustedes siendo malos, como diciendo, si ustedes siendo imperfectos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así es que hay que pedirlo. Eso es para usted, eso es para mí. Hay que pedirlo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Oiga, fíjese bien. Si una sola persona lo recibe, quiere decir que es verdad. Fíjese, si una sola persona lo recibe, quiere decir que es verdad. Y de ahí no vamos a parar hasta que todos lo reciban.